Bienvenidos a este interesante documental donde penetraremos diferentes temas basados en la pregunta de investigación: ¿cómo interpretar la discriminación racial en los estudiantes de un aula? Nuestro grupo de trabajo está conformado por Riquelme Mendoza, Nicolás Camaño, Juan José Rivas y Karen Présica. Esperamos que este documental sea una herramienta educativa y de reflexión para todos los que lo vean. El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana, más bien es el abandono de la naturaleza humana. Orson Welles. ¿Qué es la discriminación racial? Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es el racismo y cuáles son las causas que llevan a esto. Según la Real Academia Española, el racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Cuando nos referimos a discriminación racial, estamos hablando de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países por desconocimiento o falta de información al respecto. La discriminación racial se manifiesta en situaciones como actos de violencia o incitación a cometer tales actos contra cualquier persona o grupo de personas, ya sea por su fisionomía o porque sean consideradas de otra raza o origen étnico. Falta de intérpretes para las personas hablantes de lenguas indígenas y de diverso origen nacional, así como el lenguaje de señas en los procesos de acción y procuración de justicia. Impedimento o limitación del acceso a espacios públicos a personas con base en su apariencia, vestimenta o tono de piel. Prácticas de perfilamiento racial y determinaciones arbitrarias e injustificadas. Esto se observa en la desproporcionada presencia de grupos racionalizados en la población carcelaria. Obstaculización arbitraria de trámites legales o de expedición de documentos de identidad para las personas que pertenezcan o se autoidentifiquen o reconozcan como parte de grupos étnicos u orígenes nacionales que socialmente se siguen considerando como inferiores. Tipos de racismo. Existen varios tipos de racismo por lo que las personas se pueden sentir discriminadas o ser víctimas de desigualdades. Racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva con su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que asumen que otros grupos diferentes a este suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de los grupos étnicos son actitudes recurrentes a este tipo de racismo. Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser. Vivienda. Alguien también puede ser víctima de discriminación racial cuando se solicita la renta o compra de una vivienda y si se le imponen términos diferentes en el contrato de arrendamiento, incluso si se le otorga un préstamo en función del sexo del solicitante. Racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho, piensan que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40, consideraban la raza aria como una raza pura y superior.
¿Dónde y cuándo se da la discriminación racial? La discriminación racial puede ocurrir en muchos contextos diferentes, pero por lo general pasa con más frecuencia en las siguientes situaciones. En el empleo, ocurre cuando un empleador no contrata, no asciende o despide ilegalmente a un trabajador debido a su raza. También se evidencia discriminación racial cuando el empleado no le ofrece igualdad de oportunidades en su lugar de trabajo por su origen nacional o los comentarios sobre su raza son negativos. Si las personas son excluidas de una escuela, de un programa u oportunidad educativa por su color de piel u otras razones relacionadas con sus grupos étnicos, también estarían enfrentando discriminación por raza. Vivienda. Alguien también puede ser víctima de discriminación racial cuando se solicita la renta o compra de una vivienda y si se le imponen términos diferentes en el contrato de arrendamiento, incluso si se le otorga un préstamo en función del sexo del solicitante. Acceso a edificios y empresas. Cuando una empresa no permite el ingreso de un cliente al edificio o no le brinda sus servicios debido a su origen étnico, también son ejemplos de discriminación racial. Votación. Las leyes federales prohíben que se le niegue el derecho al voto a una persona que es elegible para sufragar debido a su condición racial. Tampoco se puede evitar el acceso a los centros de votación ni registros electorales debido a la raza del votante. La conducta inadecuada de la policía. Los cuerpos policiales no pueden elaborar perfiles delictivos en función de la raza del sospechoso. Tampoco pueden violar sus derechos civiles, ni hacer comentarios ofensivos sobre el color de la piel del detenido, ni emplear el uso excesivo de la fuerza durante el arresto. ¿Por qué la discriminación? La discriminación racial es un tema de gran importancia debido a sus graves repercusiones en la vida de las personas y en la sociedad de su conjunto. Violando principios fundamentales de igualdad y derechos humanos, la discriminación racial perpetúa desigualdades, socava la cohesión social y a menudo tiene raíces históricas profundas como la esclavitud y el colonialismo. Abordarla es esencial no solo desde su perspectiva moral y ética, sino también para crear sociedades más justas, inclusivas y equitativas, donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades y sean tratadas con dignidad y respeto. El cómo del racismo. La discriminación racial se manifiesta de diversas formas en la sociedad, desde estereotipos y prejuicios sutiles hasta los actos abiertos de hostilidad basados en la raza. Puede ocurrir en contextos cotidianos como la discriminación laboral, el acoso en el lugar de trabajo, la negación de vivienda o servicios, la exclusión de círculos sociales. También puede ser institucional, reflejándose en políticas y prácticas discriminatorias en ámbitos de la educación y la justicia, la atención médica. A menudo el racismo se manifiesta en las microagresiones, comentarios insensibles y la perpetuación de estereotipos culturales. Reconocer estas manifestaciones es fundamental para combatir la discriminación racial y trabajar hacia una sociedad más inclusiva y justa. El racismo es un fenómeno complejo y profundamente arraigado en la historia de la humanidad. No tiene un origen en específico, ya que su evolución involucra una interacción de factores históricos, culturales, económicos y sociales a lo largo del tiempo. Sin embargo, es posible trazar algunos eventos y contextos históricos que contribuyan al surgimiento del racismo y la formación de grupos racistas, como lo puede ser el grupo llamado Ku Klux Klan en los Estados Unidos. También podemos ver que la esclavitud fue un factor importante para hacer ver a los esclavos que eran afroamericanos como personas impuras y sin derechos. Pero vemos que a lo largo del siglo XX le surgieron movimientos de derechos civiles liderados por personas como Martin Luther King. La relación que podemos encontrar entre la discriminación racial y la UNAULA es que esto implica analizar cómo la institución aborda este tema a través de políticas, programas, recursos, colaboraciones y un compromiso constante con la diversidad y la inclusión. También nos ayudaría a identificar más fácil este tema y buscar soluciones óptimas para él. ¿Sobre quién se habla en el racismo? En sí no se puede hablar de una o unos individuos en particular.
pues la discriminación tiene demasiadas variantes, como lo hemos mencionado, pero si nos enfocamos sobre quién se habla, siempre tenemos un factor en común, en el que se presenta un agresor y una víctima. Reflexionando sobre lo dicho, es importante recordar que los seres humanos somos idénticos genéticamente en un 99.9%, de manera que, sin importar nuestras diferencias superficiales, todos pertenecemos a la misma especie, tenemos los mismos derechos y libertades sin distinción alguna. En ese sentido, resulta necesario erradicar cualquier forma de discriminación basada en aspectos culturales, religiosos, apariencia física, tono de piel, situación migratoria, lengua o cualquier otra característica. La lucha contra la discriminación racial debe llevarse a cabo en todos los ámbitos y escenarios sin excepción. Solo a través de un compromiso firme y constante podremos construir sociedades más justas e igualitarias donde todas las personas sean reconocidas y valoradas por su auténtico valor humano.